Excelente. Bueno, Giovanni, como habíamos dicho, ya vamos a comenzar con la clase. Entonces vamos a desactivar los micrófonos y también vamos a desactivar un rato, también los que puedan. Si no, si está fluyendo bien, no hace falta que desactiven las cámaras. Así puedo ver su mirada y sus expresiones, que eso es importante. Entonces ya, ¿sí? Bueno, saludo a la gente de Instagram. Bendiciones para todos ustedes también. Esta es una serie de estudios que vamos a estar dando sobre la autoridad. Esta es la primera parte. Entonces, bendiciones para todos los que se conectan del otro lado de las redes sociales, sobre todo de las redes de Instagram. Y bienvenidos a estas clases. Vamos a estar transmitiendo conjuntamente en Google Meet, que es la parte principal de esta clase. Bueno, shalom, shalom para todos. Y bueno, bendito sea el Eterno, que nos bendijo con sus mandamientos y nos ha santificado con ellos mismos y nos ha permitido el estudio de su palabra, de su Torah. Vamos a dar comienzo entonces con este tema tan importante que son los principios de autoridad. ¿Ok? Bueno, vamos a desactivar entonces los micrófonos y vamos a comenzar. La autoridad, como bien lo dijimos hace un par de semanas, es un tema que nos mueve y que es el principio de todo el universo. ¿Por qué es el principio de todo el universo? Porque el Eterno mismo representa la autoridad. Y la autoridad tiene una serie de principios que si nosotros no nos regimos bajo esos principios, estamos desacatando y estamos violentando la autoridad. Si nosotros nos vamos al contexto hebreo, la palabra autoridad es la palabra sarar. ¿Ok? Sarar. Ustedes lo pueden buscar en su Strong, si lo tienen digital o si lo tienen en su físico. En el Strong, en el 8323, sarar, autoridad. La palabra hebrea, sarar, autoridad, dominio, enseñorear. O sea, que tiene el dominio de todo, que se enseñorea de todo, que tiene la autoridad de todo. Esa es la palabra hebrea de autoridad. Lo más peculiar de esta palabra hebrea sarar es que sharar se escribe prácticamente igual, pero se pronuncia sharar en el Strong 8324. Mire lo que significa. Significa hostil, oponente, enemigo. Y hay una gran similitud entre sarar y sharar. Sarar, autoridad, dominio, enseñorear, y sharar, hostil, oponente, enemigo. Muy cerca está ahí este concepto hebreo. En el concepto griego, en el cual está escrito prácticamente o ha sido traducido el Brit Hadashah o Nuevo Testamento como le conocemos, según el Strong 1849, exousia viene siendo la palabra autoridad. ¿Qué significa en el concepto griego o helénico, por decirlo así? Magistrado, sobrehumano, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, poder, potencia y potestad. Así que cada vez que veamos esta palabra o que hemos escuchado esta palabra en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, vamos a estar viendo estos conceptos de magistrado, sobrehumano, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, poder, potencia y potestad. Pero en sí viene siendo el principio de la palabra hebrea sarar. Y así como sarar, también tenemos sharar, que es oponente, enemigo. Entonces vemos que el principio de autoridad tiene algo antagónico. Inmediatamente cuando la autoridad aparece en la Torá, como la conocemos, inmediatamente también aparece el oponente, el contrario, el hasatán, la tendencia al mal, la tendencia a no estar bajo la autoridad. Entonces, cuando ya hemos visto estos dos conceptos, que me interesaba que lo tengamos muy presente allí,
Entonces podemos hablar sobre lo que es tomar la autoridad. Un ejemplo básico de esto es Abraham Avino. Abraham Avino, el Eterno se le muestra y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a una tierra que yo te voy a dar para que tú y tu descendencia la hereden. En un principio vemos que Abraham sale de la tierra de Ur, de los caldeos, pero aún sale con su padre, sale con su sobrino Lot. Y estando en Harán, muere su padre, llega a la tierra prometida junto con Lot. Aún no se había no había obedecido del todo, por decirlo así, porque no ha salido de su parentela. Vemos que aún estaba con Lot. De hecho, cuando llega a la tierra prometida y se instala, hubo una gran hambruna y él desciende a Egipto. Ya más o menos sabemos, lo voy a decir a grosso modo como una idea. Y cuando se baja a Egipto, sube nuevamente a la tierra prometida. Entonces los pastores, tanto de Abraham como de Lot, empezaron a tener inconvenientes y ellos se separan. Ahí Abraham completa de salir de la parentela. O sea, está saliendo de la parentela completamente de Lot. Y entonces el Eterno ahí sí empieza a decirle una serie de promesas a Abraham Avino, para que él tome entonces la autoridad, porque el Eterno le había dado una promesa y él toma una autoridad. Tanto es así que vinieron unos reyes y prácticamente arrasaron con la tierra de Canaán, Sodoma, Gomorra, como lo vemos en la historia, cuando secuestran a Lot. Y Abraham, ya teniendo una autoridad sobre la tierra que el Eterno le había prometido, entonces él va con 318 hombres que son siervos de él, aceptan la autoridad de Abraham, y los reinos que están alrededor ven la autoridad de Abraham en la tierra de Canaán, porque ya el Eterno le había dado esa autoridad, y va y los vence. Ahora, yo quiero dar este ejemplo porque Abraham no había tomado la autoridad mientras estuvo con Lot. Cuando hay una obediencia al Eterno es que podemos tomar una autoridad. Y aquí nos lo demuestra Abraham Avino. Él no había tomado autoridad. De hecho, todos aceptaron la autoridad y prácticamente Abraham se volvió un príncipe, un principal, un rosh de la tierra de Canaán después de este acontecimiento. De hecho, en esta parte es la primera vez que se nombra a Abraham como el hebreo. Dice Abraham el hebreo, decían los reyes de aquel entonces. Hay una serie de interpretaciones con respecto a hebreo. Muchos dicen que habitaba en Hebrón, otros dicen que era el que había cruzado, que es la otra definición que se le da, el que cruza. Pero también hebreo es porque pudo haber sido hijo de Ev, el hijo de Sem, que venía de esa descendencia. También se le puede dar esa interpretación. Ahora, ya para ahondar, vamos a entonces a empezar los principios por los cuales quiero dar la clase de hoy. ¿Ok? Vamos a empezar con la primera parte entonces. Si quieren van anotando, los que están anotando. De todos modos recuerden que eso queda grabado en Instagram si lo quieren repasar nuevamente. Ok, vamos entonces con la importancia de la autoridad. Quiero leer una serie de escritos de la Torá, de la Biblia, para que entonces empecemos a adentrarnos dentro de este tema. Yo los invito a que me acompañen un momento en Romanos capítulo 13. Vamos a ir a Romanos capítulo 13. Y vamos a leer desde el 1 al 14. Okay. Dice: sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Elohim, y las que existen por Elohim son instituidas. De manera que el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Elohim,
y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ello. Porque es un servidor del Eterno para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor del Eterno, vengador para castigo al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y también por esto pagáis impuestos, porque son servidores del Eterno que se dedican a esto mismo. Pagad a todas las deudas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y a esto añado, conociendo el tiempo, que ya es hora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de vosotros que cuando creímos en un principio. La noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Yeshua HaMashiach, y no proveáis para satisfacer los malos deseos de la carne. Bueno, aquí vemos un principio de lo que es la autoridad humana. Los invito a que me acompañen a Hebreos capítulo 1. Por favor, busquen en su Torah, en su Biblia, Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 4. Habiendo Elohim hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Si vemos aquí, primero leímos en Romanos sobre la autoridad humana y aquí estamos leyendo sobre la autoridad espiritual. Vamos a buscar ahora vemos lo que es la autoridad humana, la autoridad celestial. Ahora vamos a ver lo que es lo contrario. Busquemos en Isaías capítulo 14. Vamos a buscar Isaías capítulo 14. Del 12 al 14. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que abatías las naciones, has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas del Eterno, y levantaré mi trono. Y el nombre del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Elión, al Elohim Todopoderoso. Miren qué significativo es esto, ¿no? Aquí obviamente sabemos que está hablando de Hasatán, del contrario, que
quiso desafiar la autoridad del Eterno. ¿Okay? En Mateo, vamos a buscar Mateo, capítulo 6, versículo 13. Aquí está hablando de cuando los discípulos, los talmidín, le preguntaron a Yeshua HaMashiach cuál era la forma de orar. Y aquí tenemos el Padre Nuestro, pero quiero ser muy específico en Mateo capítulo 6, versículo 13, donde dice: y no nos metas en pruebas, mas líbranos del maligno. Esto es muy importante aquí. No permitas que estemos en una prueba, mas líbranos del maligno. Vayan tomando nota de este versículo. Y vamos a buscar en el mismo Mateo capítulo 26, del 62 al 64. Aquí vemos que primero vimos en Romanos la autoridad humana. En Hebreos vimos la autoridad celestial. En Isaías hablamos de lo contrario, del Hasatán, el que desafía la autoridad. En Mateo 6:13 hemos visto cómo pedimos al Eterno que nos libre justamente de este Hasatán, de este maligno, de esta forma de desafiar la autoridad. Y en Mateo 26, 62, 64 vamos a ver cómo se toma la autoridad. Aquí vemos cómo Yeshua está ante el Sanedrín. Dice capítulo 26 de Mateo 62 al 64. Dice: levantándose el sumo sacerdote le dijo: nada respondes de lo que estos testifican contra ti. Pero Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Eterno viviente que nos digas si tú eres Mashiach, el Ben Elohim, el Hijo de Dios. Yeshua le contesta y le dice: tú lo has dicho. Y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Y aquí vemos cómo Yeshua toma la autoridad con respecto a este tema. Ahora sí, vamos a desglosarlo y vamos a ir viendo cada parte de este estudio. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Estamos por allí? ¿Todo bien? ¿Cómo se escucha el audio? ¿Se está escuchando entrecortado el audio? Ok. Debe ser la transmisión del Instagram que está un poquito también cortada. Ok. ¿Sí, ahora sí me están escuchando bien? Ok, perfecto. Volvemos entonces. Primer punto. Vamos con el trono de Elohim se fundamenta en la autoridad. Creo que Jaime por ahí tiene unos tips de los puntos que estamos viendo de este estudio. ¿Ok? Entonces, como primer punto, lo voy a tratar de dar rápidamente para que no se nos vaya la hora y después entonces hacemos las intervenciones. El trono de Elohim se fundamenta en la autoridad. Los hechos del Eterno proceden de su trono y este se fundamenta en su poder, o sea, en la fuerza con lo que él crea, representa sus hechos. Hay que hacer una diferencia entre lo que es la autoridad y el poder. Son dos cosas muy diferentes, así que vamos a estar atentos a eso. Porque la autoridad del Eterno representa al mismo Eterno, mientras que el poder... Vamos a... Seguimos. Ok, seguimos. Estoy aquí. Ajá, continuamos. Entonces, el principio para que podamos servir al Eterno mismo,
podemos entonces entender lo que es la autoridad. Si deseamos servir al Eterno, debemos conocer su autoridad. Yo voy a desactivar la cámara unos instantes porque el internet está intermitente y en Google Meet para poder seguir con la transmisión. Entonces vimos lo que es el trono, que el trono de Elohim se fundamenta en la autoridad. Para poder trabajar en los caminos del Eterno debemos entender lo que es la autoridad. Ahora, ¿cuál es el origen de Hasatán? ¿Cuál es el origen del concepto que muchos manejamos en cuanto a eso? Hay muchos que tienen interpretaciones con respecto a Hasatán, que es un diablo, que es un ser. Otros tienen una interpretación de que es el contrario, una tendencia al mal, el enemigo, el contrario, el que hace fuerza contra el bien. Son distintos conceptos. Pero vamos a ver el principio por el cual conocemos la historia del contrario, de Satanás, Hasatán, como se le conoce. El querubín se convirtió en Satanás, en Hasatán, cuando sobrepasó la autoridad del Eterno, compitiendo con él y volviéndose de este modo en un adversario suyo. La rebelión fue la causa de la caída de Hasatán. Miren qué interesante esto. Prácticamente nos está diciendo que cuando nosotros estamos en un punto alineados con el Eterno, cuando nosotros nos salimos de ese lineamiento y prácticamente pasamos por encima de la autoridad del Eterno, nos volvemos un contrario, nos volvemos un Hasatán, nos volvemos una tendencia al mal de la soberanía del Eterno mismo. Recuerden que el principio de la autoridad es que el Eterno mismo es la autoridad. Y cualquier cosa que sobrepase la autoridad estamos desafiando al Eterno mismo y nos convertimos en Hasatán, nos convertimos en contrario, nos convertimos en oponente. Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a este principio de autoridad. Tanto en Isaías 14, 12, 15, como en Ezequiel 28, 13, 17, acuérdense que lo que estamos hablando de Isaías 14, 12, 15 nos habla del lucero de la mañana. Y de Ezequiel 28, 13, 17 nos habla justamente de este Hasatán en el principio, en el huerto del Edén, y cómo era su resplandor en ese momento, ¿no? Para los que quieran buscar Ezequiel 28, 13, 17 también se refiere a esto. Shalom, shalom. Se escucha muy mal todavía. Ajá. Ok, vamos a mejorar la conexión. Voy a salirme un momento y voy a volver a entrar. Perdona a la gente de Instagram que estamos haciendo la conexión de Google Meet. Ajá, ¿qué tal se escucha ahora? Ahora sí se escucha bien. Ok, perfecto. Ahora sí, perfecto. Sí, es que el internet ustedes saben que está un poquito intermitente. Bueno, seguimos luchando con eso. Ajá. Entonces, tanto en Isaías 14, 12, 15 como en Ezequiel 28, 13, 17 se refieren al ascenso y caída de Hasatán. Sin embargo, el primer pasaje pone énfasis en cómo Hasatán infringió la autoridad del Eterno, mientras que el segundo pone de relieve su transgresión de la santidad del Eterno. O sea que en Isaías vemos cómo él infringió la autoridad y en Ezequiel vemos cómo él hace una transgresión de la santidad del Eterno. ¿Okay? Ofender la autoridad del Eterno es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad, puesto que el pecado se comete en la esfera de la conducta,
se le perdona con más facilidad que la rebelión, pues esta es una cuestión de principios. Fue el intento de Hasatán de poner su trono sobre el trono del Eterno, bendito sea, lo que violó la autoridad de Hashem. Fue en el principio de la vanagloria o exaltación propia. El hecho de pecar no fue la causa de la caída de Hasatán. Ese hecho no fue más que el producto de su rebelión contra la autoridad. Fue la rebelión lo que el Eterno condenó. Al servir al Eterno no debemos desobedecer a las autoridades, porque el hecho es un principio de Hasatán. ¿Cómo podemos predicar el mensaje de la Torá según el principio de Hasatán? Sin embargo, es posible que en nuestra obra estemos con Mashiach en la doctrina y a la vez estemos con Hasatán en los principios. Cuán vil de nuestra parte es suponer que en tales condiciones hacemos la obra del Eterno, bendito sea. Tengamos bien fijarnos que Hasatán no tiene temor de que prediquemos la palabra del Eterno. Él no tiene temor de que nosotros prediquemos la palabra del Eterno. Pero cuánto Hasatán teme, el rabino, por favor, si puede apagar el micrófono. Ok, perfecto. Pero cuánto teme el Hasatán, cuánto teme el enemigo cuando nosotros estamos sujetos a la autoridad. Él no teme cuando llevamos la palabra. El Hasatán no teme cuando llevamos la palabra. El Hasatán, el enemigo, al contrario, teme cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Mashiach, a la autoridad de la Torá, a la autoridad del Eterno. A eso sí le teme. Los que servimos al Eterno jamás debemos servir según el principio de Hasatán. Cada vez que operamos de acuerdo al principio de Mashiach, el de Hasatán se desvanece. Hasatán todavía es un usurpador, pero será derrotado en el tiempo del fin, según nos lo dice el libro de Apocalipsis. Si de veras queremos servir al Eterno, debemos purificarnos completamente de este principio de Hasatán. Acuérdense que Hasatán significa rebelión, contrario, antagonismo, que va en contra de la voluntad del Eterno. Como leímos, estamos leyendo varias partes, como hemos leído en varias partes. Es importante entender que en la oración que Mashiach enseñó a su congregación, a los Talmidit, las palabras "no nos pongas a pruebas" señalan la obra de Hasatán, mientras que las palabras "líbranos del maligno" se refieren directamente a Hasatán. Estamos hablando cuando leímos en Mateo 6:13. Inmediatamente después de estas palabras, rabino, si puede apagar el micrófono, por favor. Ajá. Ok. Inmediatamente después de estas palabras, el Señor hace una declaración muy significativa. Acá estamos hablando de cuando Yeshua habló sobre el Padre Nuestro, por así decirlo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Eso lo vemos en Matatiahu, Mateo 6:13. Dice inmediatamente que nos dice, líbranos del maligno. Inmediatamente dice, todo reino, autoridad y gloria pertenecen al Eterno mismo. Toda la gloria es del Eterno mismo. Siempre debemos darle la gloria al Eterno. Lo que nos libra totalmente de Hasatán es el ver esta preciosa verdad, que el reino es solamente y únicamente del Eterno, bendito sea, puesto que todo el universo está bajo el dominio de Hashem. Tenemos que someternos a su autoridad y que nadie robe o pretenda robar la gloria del Eterno, porque hacer eso es un principio de Hasatán, y ese está bajo los principios de Hasatán. Vamos con el punto, la autoridad, controversia del universo.
La controversia del universo se centra en quién tendrá la autoridad. Y nuestro conflicto con Hasatán es el resultado directo de atribuírsela al Eterno. Para mantener la autoridad del Eterno tenemos que someternos a ella con todo nuestro corazón. Es absolutamente imprescindible que tengamos un encuentro con la autoridad del Eterno y que poseamos un conocimiento básico de lo que ella es o lo de que ella representa. Antes de conocer la autoridad, Rav Shaul, o Pablo como se le conoce, puede destruir a la congregación, destruir a los creyentes en Yeshua HaMashiach, a la iglesia mesiánica, puede decir, la primera iglesia o la primera congregación, como muchos le quieran decir. Y voy a decir varios términos porque hay personas que están en un principio aquí con respecto a los términos que nosotros usamos completamente en la congregación. Pero luego se encontró con Mashiach en el camino a Damasco. Vio que le era dura cosa a sus pies el poder humano, dar coces contra el aguijón, lucha contra el aguijón, esa lucha que tenía constantemente Rav Shaul, la autoridad del Eterno. Inmediatamente cayó al suelo y reconoció a Mashiach Yeshua. Después de eso pudo someterse a todas las instrucciones que Ananías le dio en Damasco. Pues Pablo, Rav Shaul, había tenido un encuentro con la autoridad del Eterno. Estamos hablando aquí que la autoridad aquí es representada por Mashiach Yeshua. Y ese es un tema que vamos a irnos centrando más a fondo. En el mismo momento en que él entendió la autoridad en Mashiach Yeshua, entendió que era la autoridad del Eterno y encontró el camino de la salvación. ¿Cómo habría podido Rav Shaul, siendo una persona inteligente y capaz, escuchar las palabras de este Ananías, un desconocido que menciona la Torá o que menciona la palabra de Dios, el Brit Hadashah, una sola vez? Si no hubiera tenido un encuentro con la autoridad del Eterno, ¿acaso lo habría escuchado a este Ananías? Si no se hubiera encontrado con la autoridad en el camino a Damasco, jamás se habría podido someter a este oscuro hermanito, a este hermano que solamente aparece una vez en la palabra. Esto nos muestra que quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella y no con el hombre. Cuando has tenido un encuentro con la autoridad del Eterno, bendito sea, ya tú no ves al hombre, no, ves la autoridad del Eterno en esa persona. No miremos al hombre, sino solo a la autoridad de que ha sido revestido. No obedecemos al hombre, sino a la autoridad del Eterno en ese hombre. De otra manera, ¿cómo podremos saber qué es la autoridad? Estamos en el camino equivocado si antes de obedecer a la autoridad nos encontramos primero con el hombre. Lo opuesto es el camino correcto. Entonces nos importará quién sea el hombre. Si queremos someternos y queremos entender la autoridad, no podemos ver al hombre. Si nosotros vemos al hombre, simplemente no nos vamos a someter a la autoridad. Vamos a ver solamente errores o vamos a ver cosas humanas. Si queremos aprender de autoridad, debemos ver la autoridad que ha sido revestida en esa persona. El Eterno se ha propuesto a manifestar su autoridad al mundo por medio de las personas que siguen la Torá y de los que han levantado la Torá. Por eso es que cuando nosotros tuvimos este principio de estudio, nosotros como judíos mesiánicos, ¿a qué autoridad estamos sujetos aquí en la tierra? Obviamente a las autoridades de Israel. Sí, pero es que ellos no conocen, no reconocen a Mashiach Yeshua. Sí, es verdad. Pero las autoridades en cuanto a la revelación de la Torá y de las leyes jurídicas, por decirlo así, de la Torá, son de ellos. Nos dicen las festividades, nos dicen las fiestas, nos dicen las fechas, y debemos someternos a esas autoridades. No hacerlo es revelarnos, o no es el principio que estamos hablando. El Eterno usa su máximo poder para mantener su autoridad. Por consiguiente, su autoridad es lo más difícil de resistir.
Los que somos tan justos según nuestra propia opinión y sin embargo tan ciegos, necesitamos tener a lo menos una vez en la vida un encuentro con la autoridad del Eterno, bendito sea, para que seamos quebrantados hasta la sumisión y comencemos así a aprender la obediencia de la autoridad. Antes de que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada del Eterno, tiene que conocer primero la autoridad inherente del Eterno mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Es un tema muy, pero muy profundo. Otro punto que vamos a ver. La obediencia a la voluntad del Eterno, la mayor exigencia de la Torá, lo que nos dice aquí. La mayor de las exigencias que el Eterno impone al hombre no consiste en que llevemos el madero del sacrificio, sirva de ofrendas o se niegue a sí mismo, como lo hemos aprendido a veces en la doctrina o se ha aprendido en la doctrina cristiana. La mayor exigencia, escúcheme bien, la mayor exigencia del Eterno para nuestras vidas es obediencia. El Eterno le ordenó al rey Saúl que atacara a los amalecitas y los destruyera por completo. Se lo vemos en Primera de Samuel capítulo 15. Pero después de la victoria, el rey Saúl perdonó a Gad, rey de los amalecitas, junto con lo mejor de las ovejas y bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. El rey Saúl no quiso destruirlos, argumentó, según él, que los habían dejado para sacrificarlos al Eterno. Imagínense esto. Wow, mire que serían muy hermosos y todo, pero hay un principio aquí. ¿Ok? Lo vemos en 1 Samuel capítulo 15, 22. Los sacrificios mencionados aquí eran ofrendas de olor grato. No tenían nada que ver con la ofrenda del pecado. Pues jamás se llamó ofrenda de olor grato la ofrenda por el pecado. Las ofrendas de olor grato eran ofrecidas para la aceptación y satisfacción del Eterno, bendito sea. ¿Por qué dijo entonces Samuel que el obedecer es mejor que los sacrificios? Miren qué importante esta palabra. El obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia está por encima del trabajo que nosotros realizamos. La obediencia está por encima de que nosotros hagamos buenas. Haber sumisión. Sumisión. Si ha de haber sumisión, es necesario excluir el yo, el ego. Pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad del Eterno. Y es obedecer la Torá. Eso es vivir en el Espíritu. Es nuestra forma de vivir en el Espíritu. Otro punto, como ejemplo, es la oración de Mashiach Yeshua en Getsemaní. Y aquí es un punto básico, aquí es un punto importante, porque estamos hablando de que para entender la autoridad, para conocer la autoridad, debemos obedecer. ¿Y quién obedeció hasta lo sumo? Mashiach Yeshua. Dice, hay quienes creen que la oración de Mashiach en Getsemaní, cuando su sudor caía hasta la tierra como grandes gotas de sangre, se debió a la debilidad de su carne, a su temor de beber la copa de ese momento. De ningún modo, porque la oración de Getsemaní se basa en el mismo principio que vimos de 1 Samuel 15, 22. Es la suprema oración en la cual nuestro Mashiach Yeshua manifiesta su obediencia a la autoridad del Eterno, bendito sea. Más que su sacrificio en el madero, Mashiach prefiere obedecer a la autoridad del Eterno. Con fervor ora para saber cuál es la voluntad de su Padre. No dice, quiero ser crucificado o quiero ser llevado al madero y tengo que beber la copa. Simplemente insiste en obedecer. En efecto dice, si es posible que no vaya yo al madero. Pero hasta en este punto le insiste en no hacer su propia voluntad.
porque inmediatamente después agrega, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es obediencia. Lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 42. Lo absoluto es la voluntad del Eterno. La copa, que representa el sacrificio, no es algo absoluto, y quiero que pongamos mucha atención en este punto. Si el Eterno no quisiera que Mashiach Yeshua fuera puesto en el madero, Él no tendría por qué ir al madero mismo. Antes que Yeshua supiera cuál era la voluntad del Eterno, esta y la copa eran dos cosas separadas. Pero después que supo que la copa era del Eterno, esta y la voluntad del Eterno mismo se fundieron en una sola. La voluntad representa la autoridad. Por consiguiente, conocer la voluntad del Eterno y obedecerla es someterse a la autoridad. ¡Wow! Tremendo, Baruch Hashem. Pero, ¿cómo podrá uno someterse a la autoridad si no ora y si no tiene el valor para conocer la voluntad del Eterno mismo? Qué importante es orar y conocer la voluntad del Eterno para someternos a su autoridad. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Eso nos lo dice en Juan capítulo 18, 11. Aquí Él sostiene la supremacía de la autoridad del Eterno, no la del sacrificio. Además, una vez que ha comprendido que el beber la copa, esto es, el sacrificio para expiar por el pecado, es la voluntad del Eterno, al momento dice, levantaos, vámonos, ya yendo para ser puesto ya en castigo, en Mateo 26, 46. Al ir al madero, Él hace la voluntad del Eterno. Por consiguiente, la muerte de Mashiach es la máxima expresión de obediencia a la autoridad. Aún el madero, el enigma del universo de este sacrificio, no puede ser superior a la autoridad del Eterno. Mashiach mantiene más la autoridad del Eterno, la voluntad de Elohim, que su propio sacrificio. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Al servir a nuestro Elohim, no somos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio, sino más bien de cumplir el propósito del Eterno mismo. El principio básico no consiste en preferir el sacrificio, sino en obedecer la voluntad del Eterno. Si el principio en el cual nos basamos para nuestro trabajo y el servicio debe incluir la rebelión, Hasatán obtendrá entonces la gloria y disfrutará de ella, aun por medio de nuestro sacrificio. El rey Saúl podía ofrendar ovejas y bueyes, pero Elohim nunca los aceptó como sacrificios porque implicaban un principio satánico de rebelión, que era lo que estábamos hablando en un principio. El derrocar la autoridad del Eterno es derrocar al Eterno mismo. Por eso es que la Escritura dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Lo vemos en 1 Samuel 15, 23. Como siervos del Eterno, lo primero que debemos tener es una experiencia o encuentro con la autoridad del Eterno, bendito sea. Conocer la autoridad es tan práctico como conocer la salvación, pero es una lección mucho más profunda. Antes de poder trabajar para el Eterno, tenemos que ser derrocados por su autoridad. Toda nuestra relación con el Eterno está regulada por el hecho de si hemos tenido o no un encuentro con la autoridad. Si ya lo hemos tenido, nos encontraremos entonces por todas partes con la autoridad y refrenados a sí mismos por el Eterno, podrá Él comenzar entonces a utilizar nuestras vidas y poder entender su autoridad para poder trabajar en su obra. Otro punto. ¿Cómo actuaron Mashiach Yeshua y Rab Shaul cuando fueron juzgados ante las autoridades humanas? Aquí esto es un punto bien básico y bien importante. Matatiahu 26 y 27, en estos capítulos, registran el doble juicio al que fue sometido Mashiach Yeshua. Escuchen bien, el doble juicio después de su arresto.
Ante el sumo sacerdote fue enjuiciado desde el punto de vista religioso y ante Pilato desde el punto de vista político. Y miren qué tremendo es esto. Masías Yeshua, de la parte religiosa y de la parte política. Yeshua HaMashiach en ese momento representa al cual iba a asumir el puesto de autoridad que hablamos justamente en el libro de Hebreos 1, capítulo 1 del 1 al 4 y Mateo 26 del 62 al 64, que él toma prácticamente el puesto del sumo sacerdote, el gran Cohen Gadol. Y aquí vemos un doble juicio religioso y solamente el Cohen Gadol terrenal podía juzgarlo. Políticamente no. Después él vendrá como Melech a nivel político, a nivel de autoridad sobre todas las naciones y sobre todo el reino de Israel. Cuando Pilato lo juzgó, Masías Yeshua no contestó porque él no estaba bajo la jurisdicción terrenal. Quiero que anoten mucho este punto. Pero cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente, por el Elohim viviente, entonces sí respondió. Esto es obediencia a la autoridad. Además, como se menciona en los hechos en el libro de Hechos, capítulo 23, cuando Rab Shaul era juzgado, se sometió prontamente al descubrir que Ananías era el sumo sacerdote. Aquí vemos cómo ellos se someten a la autoridad que estaban llevando en ese momento. ¿Quiénes? El sumo sacerdote, el Sanedrín en Jerusalén. Si Masías Yeshua se sometió al Sanedrín, a las autoridades rabínicas, por decirlo así, de Jerusalén, y Pablo se sometió también a las autoridades, también doblemente a las autoridades rabínicas y también a las autoridades terrenales, ¿cuánto más nosotros debemos someternos también a esas autoridades? Así que mucho ojo, no estemos bajo el principio de Hasatán, bajo el principio del contrario, bajo el principio de la rebelión. Por consiguiente, los que trabajamos debemos enfrentarnos cara a cara con la autoridad. De otro modo, nuestra obra estará basada en el rebelde principio de Hasatán y trabajaremos sin sentir la necesidad de conocer la voluntad del Eterno. No estaremos basados en el principio de obediencia a la autoridad. Y solo el trabajar en obediencia a la autoridad es que podemos trabajar según la voluntad del Eterno mismo. Ciertamente, esto requiere de una gran revelación. En Mateo capítulo 7 del 21 al 23 vemos que Masías Yeshua reprende a los que en su nombre profetizan y echan fuera demonios y hacen muchos milagros. ¿Por qué los desaprueba? Porque hacen de sí mismos el punto de partida. Ellos mismos hacen cosas en el nombre de Mashiach. Esta es la actividad de la carne. Por eso Mashiach afirma que son hacedores de maldad y no obreros suyos. O sea que no obran según la Torá, sino que obran según su carne. Yeshua destaca que solo el que hace la voluntad de su Padre entrará en el reino de los cielos. Y todos sabemos que hacer la voluntad del Padre es cumplir los mandamientos que están escritos en la Torá, lo cual tiene su origen en el Eterno. No estamos para un trabajo que hacer, sino más bien para que el Eterno nos envíe a trabajar. Una vez que hayamos comprendido esto, experimentaremos verdaderamente la realidad de la autoridad del reino de los cielos en nuestras vidas. Y como último punto por el día de hoy, para entender la autoridad se requiere una gran revelación. Hay dos cosas importantes en el universo: la confianza en la salvación que nos da el Eterno mismo y la obediencia a su autoridad. Confianza y obediencia. Los escritos definen el pecado como una infracción de la ley, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. La palabra que se usa en Romanos, capítulo 2, 12, y que se ha traducido como sin ley, es la misma que se usa para significar contra la ley.
La infracción de las leyes, desobediencia, es una desobediencia a la autoridad del Eterno. Miren qué tremendo es esto. La infracción de las leyes es una desobediencia a la autoridad del Eterno. Y esto es pecado. Es lo que muchas vemos, lo que es la transgresión de la Torá. El pecado es un asunto de conducta, pero la infracción de las leyes, una cuestión de actitud de corazón. Por eso que el Eterno quiere ver nuestros corazones, no tanto los sacrificios. Él quiere ver nuestra obediencia. Y nuestra obediencia es un sacrificio vivo delante de su presencia. La era actual, miren qué tremendo es esto. La era actual, el momento que estamos viviendo, se caracteriza por la transgresión de la Torá, por la transgresión de la voluntad del Eterno. El mundo está lleno de este pecado y pronto aparecerá el hijo de la transgresión, el anti-Mashiach. En el mundo se está socavando cada vez más la autoridad, hasta que al fin todas las autoridades sean derrocadas y reinará completamente la anarquía. Vemos que cada vez se rebelan más los hijos contra los padres, las personas contra las autoridades. Las autoridades prácticamente pasan por debajo de la mesa, se están rebelando, hay rebeliones en todos los pueblos, en todos los países, hay una rebelión actual. Es porque el hijo de la infracción, el hijo de la desobediencia, el hijo de la rebelión, el anti-Mashiach va a aparecer. Que no seamos parte de este movimiento. Sepamos bien que hay dos principios en el universo. El principio de la autoridad del Eterno y la rebelión satánica o contraria. Escúcheme bien, de Hasatán. Hay dos principios: someternos a la autoridad del Eterno, bendito sea, o ser rebeldes en la obra del Hasatán, del contrario. No podemos servir al Eterno y a la vez seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. Hasatán se ríe cuando una persona rebelde predica y habla de la palabra del Eterno. Miren qué tremendo es esto. Porque en tal persona mora el principio satánico, el principio de rebelión, el principio antagónico. El principio del servicio debe ser la autoridad. Para poder servir, debemos entender qué es la autoridad. ¿Vamos a obedecer la autoridad del Eterno o no? Es una gran pregunta. Quienes servimos al Eterno debemos entender lo que básicamente representa la autoridad. Cualquier persona que haya sufrido alguna vez un choque eléctrico sabe que de ahí en adelante no puede ser descuidado con la electricidad. Asimismo, el que haya sido golpeado una vez con la autoridad del Eterno tiene de ahí en adelante sus ojos bien abiertos para discernir lo que es la transgresión en sí mismo como en otras personas. Que el Eterno tenga misericordia de nuestras vidas y podamos entender lo que es el principio de la autoridad y no someternos a los principios de Hasatán, del contrario, y de la rebelión. Bueno, creo que estos son los puntos que quería dar el día de hoy con respecto a esto. Abro micrófonos para que tengan alguna intervención. Y bueno, vamos a despedirnos de Instagram. Muchas bendiciones a toda la gente de Instagram. Los esperamos en una próxima oportunidad. Y seguimos nosotros aquí en Google Meets. Me gustaría escuchar algunas opiniones o algún punto que quieran decir con respecto al tema que hemos estado hablando o que he estado dando.